La cuaresma tiene 3 armas, pero casi nadie las usa correctamente. Entonces vamos a ver cuáles son esas armas, cómo se usan mal y cómo se usan bien, o cómo podríamos usarlas bien. No se trata de 3 ideas bonitas, no se trata de 3 consejos piadosos, sino de 3 armas concretas. Y lo raro es que se trata de prácticas que muchos cristianos conocen desde siempre, pero casi nadie las usa, o los que las usan no las usan bien, o no las terminan de usar bien, intentan, pero no las terminan de usar bien. O sea que hoy vamos a tratar de entender cuáles son y por qué la Iglesia insiste tanto con estas 3 cosas. ¿Y qué pasa? ¿Qué produce en nosotros cuando uno realmente las usa, esas armas, y las toma en serio? La semana pasada habíamos dicho que la cuaresma, a ver si se acuerdan, no era para sentirnos mal, sino para volvernos fuertes. Muchas veces decíamos, vivimos la cuaresma como un tiempo de sacrificios, de ciertas privaciones, de algún intento de mejorar algo, pero sin una visión clara, cuando falta esa visión clara, ese rumbo, ese norte, de por qué hacemos lo que hacemos, el entusiasmo dura poco, después se derrumba y termina un Viernes Santo uno comiéndose un asado, o peor en plena Semana Santa. ¿Por qué? Porque se derrumbó eso porque no tenía buenas bases, sólidas bases. Entonces queremos profundizar y entender y ver hacia dónde vamos y con qué armas contamos. La Iglesia nos propone la cuaresma, como decíamos, como un tiempo de fortalecimiento, de entrenamiento, pero podríamos decir algo más. Nos propone la cuaresma como un tiempo de combate. Y acá es un concepto también, así como la vez pasada resaltamos y fortalecimos el concepto de conquista, nos viene bien ahora reforzar este otro concepto que es muy importante, que es el concepto de combate, combate espiritual, una idea que hay que recuperar también entre los hombres de fe. En el libro de Job decía, milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Y San Pablo, para que después no digamos que, bueno, en realidad Job lo decía en un sentido metafórico. Bueno, San Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Esto le escribe a Timoteo, ¿no? He peleado la buena batalla, he peleado el buen combate. El combate bueno es el combate también llamado combate espiritual. Y el que no entiende esto, el que no entiende que estamos en una batalla, en un combate, es como podríamos imaginarnos un turista que va con una caipiriña, ahí se lo puede imaginar con una camisa hawaiana, paseándose, pero en medio de un terreno de combate. Se lo llevan puesto en 5 segundos. Y en este caso, ¿quién se lo lleva puesto? ¿A quién se lleva puesto a este desprevenido que no sabe que la vida espiritual y la vida cristiana, y especialmente el tiempo de Cuaresma, es tiempo de combate? Se lo lleva puesto el mundo, se lo lleva puesto el demonio, se lo lleva puesto la carne, como la Iglesia ha identificado siempre a nuestros enemigos, ¿no? El mundo mundano se refiere el demonio y la carne. Entonces, este tiempo de Cuaresma es tiempo para fortalecernos, pero para dar este combate, para purificarnos, para quitarnos el polvo, mejor dicho, el barro que uno va acumulando todo el año, durante el camino, ¿no? Tenemos que aprovechar este tiempo para ir quitándonos ese lodo que nos ha quedado de un año muy desacomodado, ¿no? Y tal vez de unas vacaciones, peor todavía, de descuido, ¿no? Entonces, este tiempo tenemos que recuperar claridad interior, poner de vuelta lo que se llama también el organismo espiritual, nuestra alma, en la presencia de Dios y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? No digo ya la cuaresma, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tan comprometidos estamos con lo que creemos, con lo que decimos? Un día hablaremos también de esto, el hilo de la coherencia, ¿no? Lo que pensamos, lo que creemos, lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Qué tan, podríamos decir, comprometidos estamos con nuestra santificación? Entonces el tiempo de Cuaresma es para reconquistar eso que muchas veces, más o menos secretamente, nos domina, para reconquistar aquello que nos domina, ¿no? Es
ese desorden, esas distracciones, esas debilidades que han terminado dominándonos. Ahí es entonces donde surge la pregunta natural. Si resulta que la Cuaresma es un tiempo de combate espiritual, ¿qué armas tengo? El Evangelio nos da una respuesta muy clara. Jesús mismo va a hablar de 3 prácticas que acompañan el tiempo de Cuaresma, que acompañan la vida cristiana en realidad, pero especialmente la Iglesia lo ha tomado desde los primeros siglos del cristianismo como las armas propias de la Cuaresma. No son 3 prácticas devocionales, no son opcionales, son 3 armas propias del cristiano. El que quiere llamarse cristiano tiene que tomar estas armas, si no, no se puede llamar cristiano. ¿Por qué? Porque no es un combatiente. Si tuviéramos que rebautizarnos, diríamos que somos católicos, apostólicos, romanos, combatientes. Si no, no somos católicos propiamente. Si no, seríamos un título, ¿no? Una adhesión, sí, yo tengo afinidad con, ¿no? Pero el católico, apostólico, romano es combatiente. Y tiene estas 3 armas, 3 instrumentos concretos. Vamos a ver cuáles son y cómo se usan bien. El primero de estas armas que dice Padre, bueno, arranque con las 3 armas. Bueno, la primera de estas armas es el arma del ayuno. El ayuno. Acá aparece algo interesante. Muchos creen que saben qué es el ayuno, pero en realidad muchas veces lo usan mal. ¿Y cómo se usa mal el ayuno? Bueno, de 2 maneras muy comunes. La primera es convertir el ayuno en una especie de pequeña dieta religiosa, ¿no? Una dieta religiosa. Hoy no como chocolate, hoy no tomo gaseosa, hoy me privo de lo que me gusta. Una dieta religiosa. Y eso no es que no tenga algún valor, lo tiene. Pero si el ayuno se queda reducido a eso, pierde buena parte de la fuerza espiritual que Dios ha puesto detrás de esta arma, que Dios nos da para pelear la Cuaresma. La segunda manera de usarlo mal es hacerlo como un gesto puramente exterior. Es decir, se ayuna, pero el corazón sigue igual porque vive como un desorden completo y vive, bueno, ni hablar de los que ayunan, pero se dan un gusto completamente para compensar, ¿no? Ese día hacen cualquier otra cosa. En definitiva, se ayuna, pero uno sigue dominado por los mismos impulsos. No está viviendo el ayuno externamente, pero sin el espíritu del ayuno. Sin el espíritu del ayuno, sino enredado en las mismas distracciones, el mismo desorden exterior e interior. Entonces el ayuno se vuelve como una especie de formalidad, algo que toca. Pero el ayuno cristiano no nació para esto. El ayuno es un arma, como decíamos, un ejercicio de dominio interior. Un ejercicio de dominio interior. Vivimos una cultura, y ahora vamos a explicar el sentido que tiene propiamente el ayuno. Vivimos una cultura que nos ha acostumbrado a no esperar casi nada. O sea, no podemos esperar. Si tenemos hambre, pedimos, hacemos pedidos ya, y en 10 minutos llega la comida a la puerta, a casa. Si estamos aburridos, muy rápido, muy fácilmente agarramos el teléfono y tenemos horas de distracción asegurada y entretenimiento. Si algo nos molesta, cambiamos de canal, cambiamos la serie, cambiamos de conversación, nos vamos enseguida, pero todo rápido. Todo está organizado para que el deseo sea satisfecho enseguida. El mundo moderno, el comercio, quiere que todo sea rápido. Pero resulta que las cosas valiosas exigen tiempo. Las cosas valiosas exigen tiempo y privaciones. No se alcanza lo que uno quiere sin privarse de nada, sin dedicarle tiempo, ¿no? Nos acostumbramos a eso, a no tolerar la incomodidad, la distancia que hay entre lo que quiero, entre yo y lo que quiero. Nos cuesta soportar el silencio, nos cuesta resistir un impulso, y entonces el ayuno rompe esa lógica de lo que quiero ya, y lo tengo ya. Cuando una persona decide voluntariamente renunciar a algo bueno, como es la comida, como es algún gusto legítimo, entonces se está entrenando algo muy profundo, está cambiando una lógica interna profunda, la capacidad de decir que no. Está entrenando la capacidad de decir que no,
para poder decirle que sí a otra cosa de mayor valor. Hay que entrenar el no, queridísimos, para poder decirle que sí a cosas de mayor valor. Esto lo sabemos, por ejemplo, en el amor. En el amor es el ejemplo clásico. Cuando uno ama a alguien, tiene que renunciar a muchas cosas. Ahora, a pasatiempos, a gustos, a hobbies, a una vida cómoda, tranquila, sin que nadie le diga nada. Pero bueno, tiene que, ¿por qué? Porque quiere estar con la persona amada, entonces tiene que cambiar cosas. Aprende a decir que no para poder, decir que sí a algo de mayor valor. Resistir la satisfacción inmediata para alcanzar algo mejor. Y esto es decisivo para la vida espiritual. No hay crecimiento espiritual sin este músculo entrenado. No podemos alcanzar a ganar una carrera si no entrenamos nuestras piernas, si no ejercitamos los músculos de las piernas, por ejemplo. Bueno, no podemos alcanzar la virtud si no entrenamos esta capacidad de postergar o posponer o cambiar una cosa por otra. Muchas veces nuestras caídas, nuestros pecados, nuestras faltas, no vienen por grandes, o podemos decir, decisiones, malas decisiones, o decisiones malvadas, si bueno, voy a hacer esta maldad, sino justamente por faltas pequeñas de dominio, por esas debilidades que se fueron desarrollando y creciendo en nosotros, por no saber decir que no a cosas. Santo Tomás de Aquino dice que el ayuno tiene 3 efectos. Primero, ayuda a reprimir las pasiones desordenadas, no cualquier pasión, ¿no? Las pasiones en general no son buenas, no son malas, depende si están ordenadas o no. Entonces, el ayuno permite, primero, dice San Tomás, reprimir las pasiones desordenadas. Segundo, sirve para elevar el espíritu hacia Dios, nos saca del orden material, carnal, terreno. El ayuno nos ayuda a elevar el espíritu. Y tercero, nos dispone a reparar nuestros pecados, concepto que podríamos dar una charla entera sobre esto, ¿no? Como reparación. El ayuno es también reparación. Es decir, el ayuno no es simplemente dejar de comer algo, una pequeña dieta, decíamos, religiosa, sino es, en definitiva, aprender a gobernarse. Es un entrenamiento de gobierno y de dominio de sí mismo. Cuando una persona aprende a dominarse en cosas pequeñas, como dice el Señor, después estará habilitado, será apto, mejor preparado para enfrentar tentaciones mayores. Un cristiano, por tanto, que no sabe decir que no a esas pequeñas cosas, o no tan pequeñas a veces, está prácticamente desarmado en el combate espiritual. Por eso el ayuno, bien entendido, no es un castigo, no es una cosa, una crueldad de la iglesia, sino que es un entrenamiento y se puede usar como arma. Y en referencia a cómo ayunar, Santo Tomás de Aquino dice que sobre todo es o consiste en moderar la cantidad de alimento. Cantidad de alimento. San Ignacio de Loyola le va a dar una vuelta de rosca y va a decir, no siempre es cuestión de comer menos, yo también elegí alimentos más sencillos, porque está la clásica, el viernes, la típica abstinencia, pero metemos un súper salmón, o sea, no comemos carne, pero comemos pescado en el mejor lugar. Esas son las tonteras que hace el hombre, pero en definitiva se dan un gusto distinto, ¿no? Cambian un gusto por otro, no terminan renunciando a nada, ¿no? Por eso San Ignacio dice, hagamos una comida más sencilla. No solo la cantidad, podemos reducir también la calidad. Hasta acá la primera arma, entonces, el arma del ayuno, un arma que la Iglesia ha recomendado siempre. Hasta el mundo mundano, hoy por hoy, también resalta el valor del ayuno, pero bueno, eso es para otra charla. La segunda arma, ¿cuál será? Seguro ya la conocen, es el arma de la oración. Y acá con la oración pasa algo parecido. O sea, muchos cristianos rezan, pero muchas veces rezan mal. ¿Y en qué sentido rezan mal? A veces convierten la oración en una práctica rápida y distraída y casi automática. Esto es lo más normal, es un error muy frecuente, no es fácil evitar esto, pero
ahí aprendamos porque si no, esta arma no funciona. Se dicen algunas fórmulas, se repiten algunas palabras, pero el corazón no entra en la presencia de Dios. O sea, rezo, pero mi mente está, y mi corazón sobre todo, están en otra parte. Y entonces, obviamente, la oración pierde fuerza y por tanto y pierde eficacia. La oración no es simplemente, no consiste simplemente en decirle cosas a Dios, como repetir como un mantra. Por eso a veces hay que tener cuidado, a veces dicen el rosario, porque el repetir las palabras produce un efecto y le buscan una explicación como racional, como si repetir como el mantra católico, y entonces eso produce que bajan las revoluciones. Puede tener algún efecto, digamos así, psicológico, biológico, orgánico, pero sobre todo la oración es ponerse en la presencia de Dios. No es simplemente decir cosas a Dios, sino hablarle a Dios, comunicarse, entrar en su presencia, es ponerse ante Dios y es volver a orientar la vida y por un minuto reorientar nuestra vida a Él, es poner nuestra vida de vuelta en sus manos. Es mejor una oración breve, pero hecha así, que una larga oración hecha con la boca y con el corazón en otra parte. Su corazón, dice la Escritura, está lejos de mí. Aunque hagamos sacrificios y cosas. Una persona puede tener mucha energía, mucho entusiasmo, mucha disciplina, pero si no sabe hacia dónde dirigir su vida, esa energía se dispersa. La oración pone el corazón de vuelta en el centro. En la oración el cristiano se vuelve a Dios entonces, se dispone a escucharlo también, eso es importante de la oración. La oración mejor no es la que yo le digo a Dios, le hablo, sino en la que me dispongo a escuchar. Por eso esa oración será siempre perfecta, esa que dice, habla Señor que tu siervo escucha. Aprendamos a escuchar a Dios, aprendamos a querer escuchar a Dios, no solamente pedirle. Después, ¿qué quiere Señor que haga? Y después, bueno, me voy, a veces no sé cosas que me diga qué quiere que haga, ¿no? Hay que dejar que la luz que Dios quiere darnos nos ilumine realmente el corazón y la conciencia, nos cambie la mirada con la cual empezamos a hacer oración. Yo quiero que después de comenzar la oración, yo tengo que lograr que la luz de Dios sea la que ilumina mi entendimiento, no la mera razón, no mis ideas. Jesús mismo nos da en los evangelios ejemplo de oración. Los evangelios muestran cómo Jesús se retiraba muchas veces a rezar, casi siempre en silencio y solo, y especialmente rezaba en momentos decisivos, en momentos que tenía que elegir a los apóstoles, en momentos antes de ir al Calvario, la pasión. Y para Jesús la oración no era un momento, como a veces también se nos presenta, de descanso psicológico. No digo que no tenga ese efecto, pero es secundario. Era la fuente de la fuerza de Jesús, era la unión con el Padre, la oración de Jesús. Hay una frase muy linda de Santa Teresa de Jesús que decía, prometedme 15 minutos de oración diarios y yo os prometo el paraíso. Y uno dice, wow, ¿pero es verdad? Sí, es verdad. No cualquier oración. Esta oración que estamos diciendo, porque no es una exageración. ¿Por qué? ¿Por qué 15 minutos de oración diario pueden darle a Teresa la seguridad de asegurarnos a nosotros el cielo? Porque en la oración bien hecha, aunque sea breve, hay una potencia de transformación muy grande. Cuando una persona reserva cada día un tiempo real para encontrarse con Dios, su vida empieza a ordenarse de otra manera. Sus pensamientos cambian, su corazón cambia su manera de reaccionar, cambia su manera de decidir. La oración cambia nuestra manera de pensar, de sentir y de decidir, por tanto, de razonar y de decidir. La oración, por supuesto, no nos cambia inmediatamente ni cambia inmediatamente todas las circunstancias de nuestra vida, pero sí cambia y va cambiando nuestro corazón a partir de la cual podemos vivir de un modo distinto esas circunstancias, aun cuando las circunstancias no cambien rápidamente. Por eso la oración es
y será siempre una de las armas más poderosas del combate espiritual. Y quien no la use está perdido. Le aseguro que el que no use del arma de la oración está perdido. Es difícil, dicen los santos, salvar el alma sin oración. Vamos a la última, con esto terminamos, la tercera arma. La tercera arma tal vez es menos conocida, que es la menos conocida, menos practicada, que es la de la limosna. La tercera arma, entonces, la limosna. ¿Y cuál es la idea equivocada con esta arma? Muchas veces pensamos en la limosna solamente como dar algo de dinero a alguien que lo necesita, a un pobre, o a la iglesia, a la colecta. Pero en realidad, la limosna cristiana también, a diferencia, igual que las otras cosas que dijimos antes, también es algo más profundo. ¿La limosna qué es? Es una lucha contra el propio egoísmo, ¿no? Yo mismo. Por eso hay que dar mucho para poder amar a alguien fuera de nosotros. Es una lucha difícil porque hay que amar a alguien fuera de uno mismo. Nosotros tenemos un amor propio impresionante. ¿Saben por qué tenemos amor propio impresionante? Porque vivimos todo el día con nosotros mismos. Entonces, ese vivir con nosotros mismos todo el día hace que, no sé, nos terminemos enamorando, queriendo mucho. Será, ¿no? Entonces, hay que dar mucho para poder amar a alguien fuera de nosotros mismos, para poder amar como ama a Dios, para poder amarlo a Dios, no solo como ama a Dios, sino a Dios, como dice también el Evangelio, ¿no? Si no amamos al hermano que no vemos, una de las cartas, no me acuerdo ahora cuál, si uno no ama al hermano que ve, ¿cómo vamos a amar a cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Todos tenemos una tendencia entonces a vivir fuertemente encerrados en nuestro propio mundo, nuestras propias preocupaciones, proyectos, necesidades, deseos, gustos. Y entonces sin darnos cuenta terminamos viviendo como si fuéramos el centro de todo. Y la limosna viene a romper ese círculo. Nos obliga a mirar las necesidades de los demás. Nos obliga a salir de uno mismo. Cuando una persona da algo de lo suyo, porque la limosna puede ser en dinero, pero también puede ser en tiempo, en atención, en alguna ayuda concreta. Cuando uno da algo de lo suyo, algo de esto suyo, el corazón, ¿qué pasa con el corazón? Se ensancha. El corazón se ensancha. De apretado y concentrado en uno mismo empieza a dilatarse y empieza a darle vida no solo al propio cuerpo y a la propia vida, sino que ese corazón empieza a darle vida a otros. Un corazón, como dice Castellani, para sí y para otros. Estos tienen los magnánimos, los que tienen alma grande, esos son los nobles. Un corazón tan grande, tan dilatado, que pueden dar vida a varios cuerpos, a varias personas, ¿no? Y el egoísmo, por tanto, nos encierra, mientras que la caridad nos libera. El egoísmo nos comprime, nos achica, y la caridad nos dilata y nos ensancha, nos hace grandes, magnánimos. Por eso la limosna no es simplemente un gesto, sino que es una purificación del corazón. Entonces, cuando el ayuno, la oración y la limosna se viven juntos, imagínense lo que producen. Por pronto producen un equilibrio muy profundo en la vida espiritual y una transformación muy grande en la persona. Es como acelerar, pero de una manera increíble, el crecimiento espiritual. El ayuno fortalece la voluntad, la oración orienta el alma a Dios, la limosna abre el corazón. Imagínense lo que produce todo esto junto al mismo tiempo una persona que practica y usa estas tres armas continuamente. Son tres dimensiones entonces de un mismo combate interior. Si falta una de estas dimensiones, algo queda incompleto. Si hay oración pero no hay caridad concreta, limosna, la vida espiritual se vuelve intimista, uno se vuelve, si yo rezo pero me vuelvo demasiado sobre mí mismo, me miro mucho el ombligo. Si hay generosidad con los demás pero no hay oración, esa generosidad termina agotándose o simplemente un día dejamos de dar. Y si hay ayuno sin oración y sin caridad, y bueno, un sacrificio que se vuelve vacío y termina siendo un puro esfuerzo estoico. Ahí a lo macho que también dura poco, porque después uno se cansa.
sin la gracia que viene de la oración, uno termina tirando todo por la borda. Por eso, la sabiduría de la Iglesia consiste, recomienda estas 3 armas unidas, porque al final de la vida tenemos que dar cuenta de si hemos combatido el buen combate, como dice San Pablo, ¿no? Vida de combate entonces, pero un combate lleno de esperanza, un combate que se apoya siempre en la gracia de Dios, sin la cual no podemos hacer nada, porque ni un solo dedo podemos mover sin la gracia de Dios. Así que bueno, hasta acá esta charlita sobre las armas, las 3 armas de la Cuaresma. Y si quieren dar un combate más serio todavía, les voy a recomendar un libro, un clásico libro de espiritualidad y un clásico libro sobre este tema, que es el del padre Lorenzo Scupoli, que se llama titulado Combate Espiritual. Allí van a poder ahondar esto poco a poco, ¿no? Como lectura espiritual, y van a ir descubriendo cuál es esa ciencia del combate espiritual, cómo se da ese combate espiritual. Así que bueno, vamos a hacer una oración para concluir. Vamos a dar gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Y como estamos en el mes de San José y siempre lo podemos invocar, San José ruega por nosotros. Bueno, concluimos. Quiero recordarles entonces para terminar que el grupo de WhatsApp donde pueden recibir cada día una meditación, un grupo. También quiero recordarles que necesitamos ayuda, siempre necesitamos. Si quieren hacer una limosna pequeña también para Charlas Cat, va a venir bien porque tenemos muchos gastos. De hecho, hoy tuvimos que hacer un gasto importante para mantener estas transmisiones en vivo, porque todo cuesta. Imagínense los recursos, las suscripciones. Así que quiera hacer una donación, en la página de Charlas Cat tiene el botón allí, donar, y nos ayuda. Realmente lo necesitamos, no pedimos de gusto nomás, ¿no? Son muchos gastos para llevar adelante este apostolado. Pero el que no pueda, puede al menos rezar. Pero si ni ayuda, ni reza, decís, bueno, realmente sos terrible vos, hijito. Bueno, entonces nos despedimos, hasta la próxima, a ver si hemos cumplido más o menos con el tiempo. Que Dios los bendiga. La semana que viene nos volvemos a encontrar. Gracias por compartir con nosotros este tiempo, por sumarse. Que la Virgen los bendiga. Que San José en este mes les conceda esas gracias. No dejen de rezar la oración que les enseñamos la semana pasada. Pídanle con confianza, pídanle como si ya hubieran recibido. Y bueno, seguramente de acá a la semana que viene, al jueves que viene, que será seguramente la próxima charla, seguramente algún vivo vamos a tener, o al menos algún video, si no es en vivo, vamos a hacer, vamos a compartirles. Así que suscríbanse al canal, ya saben, voy a decir lo que dicen todos, suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita, y compartan y comenten, eso siempre nos ayuda. Gracias Francisco también por escribir, por estar acá, y a todos una bendición. Adiós, hasta la próxima.